Abraham Kuyper, teólogo y estadista cristiano, habló acerca de la soberanía de las esferas y que son las instituciones establecidas por Dios como son la familia, la iglesia y el Estado. Entiéndase por Estado la clase gobernante de turno. Todas son diferentes y Dios está por encima de cada una de estas instituciones. O sea, la soberanía de Dios está por sobre cada una de estas estructuras sociales, familia, iglesia y Estado. De modo que tanto familia como el Estado y la iglesia, todos deben someterse a Dios. Cada una de estas esferas tiene oficiales de autoridad establecidos por Dios. En la familia están los padres, en el Estado los gobernantes o clase dirigente y en la iglesia los pastores, ancianos o diáconos. Y en todos los casos, absolutamente todos deben responder ante Dios por el desempeño en sus roles. Todas estas tres instituciones honran a Dios desde sus asignaciones. La familia en la formación de los principios morales de las futuras generaciones. El Estado en la impartición de la justicia y orden en las naciones. Y en la Iglesia la impartición de los principios bíblicos en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cada una de estas tres estructuras tiene autoridad y también sus restricciones. Así que cada institución posee su propia autoridad delegada por Dios, pero también Dios les estableció límites. Ahora bien, dentro de esas atribuciones concedidas por Dios está la sanción o castigo. En el caso de la familia, por ejemplo, a los padres por su parte, Dios les ha dado la autoridad de lo que la Biblia llama la vara de corrección. Proverbios 22:15, por ejemplo, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Número 2. Por su parte, la iglesia tiene como medida sancionatoria la disciplina y la excomunión. Y número 3, finalmente, los instrumentos del Estado para sancionar la intransigencia están en la cárcel y demás medidas judiciales. Según Romanos capítulo 13, verso 1 al 5, pasaje muy mal interpretado por la iglesia cristiana, dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Como pueden notar, el Estado posee cierta autoridad otorgada por Dios que en ocasiones le faculta a intervenir en las otras estructuras cuando éstas contravienen la justicia y el orden. Por ejemplo, en el caso de la familia, cuando el padre es un abusador, entonces el Estado se vuelve interventor. Y en el caso de la iglesia, cuando ésta incurre, por ejemplo, en ruidos molestos, entonces la justicia se vuelve interventora. Pero el Estado debe tener en claro que su rango de acción también es limitado, pues las otras dos instituciones creadas por Dios, familia e iglesia, son igualmente soberanas como lo es el Estado mismo. Por lo tanto, se le tiene prohibido al Estado intervenir intransigentemente sobre los derechos, la conciencia, las libertades y las creencias de las personas. Desde dicha perspectiva, cada una de las instituciones protege a las demás de la tiranía de la otra estructura, pues así las diseñó Dios.
De modo que, si bien todas están interrelacionadas unas con otras, ninguna está plenamente subordinada a la otra. Antes, todas están mandatadas por Dios para obedecerle a Él en las exigencias que por naturaleza le entregó a cada una. La familia, el Estado y la Iglesia, todas son instituciones iguales en autoridad entre sus pares, alienadas una al lado de la otra, pero todas subordinadas a Dios. Si uno de estos organismos impone arbitrariamente su autoridad sobre los otros dos, cae entonces en el totalitarismo prohibido, pues está violando su naturaleza limitada que le fue establecida por Dios. Cuando uno de estos tres sistemas se sale de las asignaciones por Dios establecidas, los otros dos sistemas poseen la autoridad de Dios para intervenir e interferir con el abuso. De modo pues que cada institución debe defenderse de la injerencia abusiva de una sobre otra. Cuando una de estas instituciones abusa de su autoridad, Dios faculta a las otras dos para intervenir y resistirle juntas. Por ejemplo, el Estado no tiene por qué decir a los padres cómo criar a sus hijos. Tampoco tiene por qué meterse en la iglesia para decirle cómo debe ser la iglesia de Jesucristo. Incluso en materia de impuestos, el Estado ha de ser justo y no desmedido. Reitero, cada institución es soberana. Sin embargo, Dios también les estableció límites, por lo tanto, ninguna debe intervenir intransigentemente sobre la otra. Por eso, el Estado no se arroga autoridad ni soberanía sobre las demás instituciones, pues Él es igual en autoridad entre sus pares. Esto lo desconocen muchos pastores, quienes preconizan y hasta asumen cierta subordinación servil frente al Estado, al punto que lo absolutizan. Tales ministros, como dice la Biblia, no saben de qué espíritu son ni a quién sirven. Y eso es delicado, pues cuando Dios no está sobre el Estado entonces se convierte en un Dios. Reitero, si Dios no es soberano sobre el Estado, entonces el Estado se convierte en Dios. Esa es la razón por la que activistas del estatismo son empujados a un comportamiento sectario y religioso, mientras que el Estado se vuelve autoritario. Esa es la razón por la que hoy existe una obsesión por refundar a las naciones y sacar el nombre y la mención de Dios de las constituciones de los países, pues el hecho de la mención del nombre de Dios en las constituciones hace que los derechos fundamentales emanen de Él y no del Estado. Por ejemplo, el derecho a la vida hace que este derecho no esté sujeto a criterios ni arbitrios de hombres, sino a Dios. En consecuencia, es Dios quien prohíbe el asesinato, pues solo Él puede dar y quitar la vida. Pero cuando se quita el nombre de Dios de una constitución, el Estado es quien decide quién vive y quién muere, haciéndose Dios a sí mismo. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Para finalizar, las empresas transnacionales como las Big Tech, que son las empresas tecnológicas más grandes a nivel global, y organismos internacionales como la ONU, son los que a vista de los estados realizan injerencias en las políticas públicas de los países, imponiendo regulaciones autoritarias en relación con la familia, la iglesia y los estados mismos. Es por esa razón que la familia y la iglesia, respaldadas por Dios, se están uniendo para resistir el autoritarismo de estados que se creen todopoderosos. Bendiciones.